expulsiones en caliente, cuando el Estado actúa al margen de la ley. Informe jurídico. En la elaboración de este informe han intervenido Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid; José Miguel Sánchez Tomás, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid; José Luis Segovia Bernabé, profesor de Ética Social de la Universidad Pontificia de Salamanca; José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga; Elisa García España, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Málaga; Enrique Gibernat Ordey, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid; Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid; Esteban Pérez Alonso, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada; Mercedes Pérez Manzano, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid; Pablo Pérez Tremp, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, Madrid; Elisa Pérez Vera, catedrática de Derecho Internacional Privado de la UNED; Miguel Revenga Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de la Unión 27 de junio de 2014. Sumario. 1. Introducción. 2. Las expulsiones en caliente vulneran la legislación de extranjería. 3. Las expulsiones en caliente y el concepto operativo de fronteras. 4. Las expulsiones en caliente y el acceso clandestino por puesto no habilitado. 5. Las expulsiones en caliente y el acuerdo España-Marruecos de readmisión. 6. La imposibilidad de dotar de cobertura legal a las expulsiones en caliente, vulneración de la normativa europea y el derecho internacional. 7. Las expulsiones en caliente y el derecho penal. 8. Conclusiones. Imágenes, testigos y otras numerosas fuentes con validez probatoria acreditan la práctica de las denominadas expulsiones en caliente en la ciudad de Ceuta y Melilla, así como de islotes de soberanía del Estado español. En este contexto se está conceptuando por devoluciones o expulsiones en caliente la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consistente en la entrega a las autoridades marroquíes por vía de hecho de ciudadanos extranjeros que han sido interceptados por dichos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en zona de soberanía nacional, sin seguir el procedimiento establecido legalmente ni cumplir las garantías internacionales reconocidas. Por tanto, la expresión de expulsiones en caliente es aplicable tanto si estas prácticas recaen sobre personas interceptadas saltando las vallas fronterizas que separan Ceuta y Melilla de Marruecos, han accedido a estas ciudades por mar o han alcanzado algunas de las islas de soberanía española situadas frente a las costas de Marruecos. Por hacer referencia a los supuestos en los que existe constancia de tales prácticas. También se han acreditado casos de expulsiones en caliente de personas que de forma indubitada se hallan dentro de la ciudad. A estas expulsiones en caliente de personas que de forma indubitada se hallan dentro de la ciudad, a estas expulsiones también les son aplicables las conclusiones de este informe en cuanto se verifican, prescindiendo de todo cauce legal. En juego la efectiva vigencia de los derechos humanos y el respeto a nuestro más sagrado patrimonio ético y cultural. Se ha puesto en el centro de la protección jurídica internacional a la persona como fin en sí misma, digna de amparo y titular de los derechos inalienables. Sin embargo, un pragmatismo jurídico de amparo
unidad de derechos inalienables. Un pragmatismo jurídico miope puede hacer olvidar que al otro lado, al diferente, constituye la prueba definitiva de los valores que sostienen a una civilización y del sistema normativo en que cristaliza. En concreto, el trato a los extranjeros ha sido en todas las culturas un validador natural de su estatura moral y de su talla jurídica. Desde el punto de vista ético, las lecturas restrictivas de los derechos, las interpretaciones que no caminan en dirección a su progresiva ampliación y universalización, y por supuesto, las que vulneran las normas, nos alejan de la civilización y nos aproximan a la barbarie. Desde el punto de vista ético, la lectura restrictiva de los derechos, las interpretaciones que no caminan en dirección a su progresiva ampliación y universalización, y por supuesto, las que vulneran las normas de respeto que nos hemos dado, nos alejan de la civilización, nos aproximan a la barbarie. Los derechos humanos en cuanto tales constituyen una piedra millar en el lento progreso moral de la humanidad, y sin embargo, siempre están en el alero. Por ello reclaman de la ciudadanía, y particularmente de los juristas, una mirada crítica frente a las relecturas minimalistas de su contenido sustancial, una toma de postura frente a las actuaciones que se sitúan al margen de la legalidad, y sobre todo cuando provienen de los poderes públicos y dejan en situación de extrema vulnerabilidad a seres humanos con nombres y apellidos, que arrastran tras de sí terribles historias de sufrimiento e injusticia. Poner de manifiesto que las expresiones escasamente vulneran la legislación de la América. En la fiesta de la semana basado en el conjunto cooperativo de frontera, en la que hemos admitido por puerto lamentado. La posibilidad de la que el territorio español de los extranjeros de determinadas circunstancias, de lo que a los temas
informe afecta al artículo 53.1.a, lo establece como infracción grave de encontrarse irregularmente en territorio español por carecer de autorización para la estancia o residencia en España. El artículo 57.1 LOE dispone que respecto a esta infracción podrá aplicarse en atención al principio de proporcionalidad en algún lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español previa a la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción. Por tanto, el extranjero que esté en territorio español y carezca de la debida autorización, para ello comete una infracción administrativa que tras la tramitación del correspondiente expediente administrativo sancionador puede conllevar la sanción de expulsión del territorio nacional. Van a acceder a España con documentos procedidos legalmente habilitados que a los extranjeros que no cumplen los requisitos fronterizos legalmente habilitados, que no cumplan la resolución motivada con información acerca de los recursos que pueden mediante contra ella a plazo de hacerlo y con autoridad ante quien de los recursos que pueda interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien debe formalizarlo. El artículo 58.3.b dispone que no será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros de los siguientes supuestos. B. Los que pretendan entrar ilegalmente en el país. Y el artículo 23.1.d RELOEX, que consideran incluidos a estos efectos a los extranjeros que sean interceptados en la frontera o sus inmediaciones. Por su parte, el artículo 23.2 de LOEX establece que con estos supuestos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargadas de la custodia de COR ha de ser adoptada mediante resolución del subdelegado del Gobierno o del delegado del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales. Artículo 23.1 de LOEX. Y requiere la observancia de las garantías recogidas en el mencionado artículo 23.3 RELOEX, asistencia jurídica y asistencia de intérprete si no comprende o habla las lenguas oficiales. Por tanto, esta actividad administrativa, que también carece de carácter sancionador, es desarrollada en aquellos supuestos en los que el extranjero es interceptado en la frontera o sus inmediaciones, pretendiendo acceder a España por una zona no habilitada para ello. Punto 3. En relación con lo hasta ahora expuesto, cabe afirmar que a. La legislación de extranjería no contempla la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado expulsen a ciudadanos extranjeros que están bajo su custodia, fuera del territorio español, mediante vías de hecho. Acceder al territorio nacional por puestos no habilitados y son interceptados en la frontera o entre sus inmediaciones a lo sumo, pueden ser objeto de devolución regulada en el artículo 58.3.d LOE. El cumplimiento de una serie de requisitos como son: 1. Que se traslade a los ciudadanos extranjeros a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. 2. Que se les nombre un abogado del turno de oficio. 3. Que en su caso se les provea de intérprete. 4. Que se les identifique. 5. Que se dicte una resolución de devolución por el subdelegado o el delegado del gobierno según corresponda. Y 6. Que el acto material de devolución se ejecute por parte del Cuerpo Nacional de Policía. La conclusión, por tanto, es que los supuestos en que se está acudiendo a las llamadas expulsiones en caliente son casos en que, al menos, habría que acudir al procedimiento de devolución, por lo que la entrega a las autoridades de Marruecos mediante una mera vía de hecho vulnera frontalmente lo dispuesto en la legislación de extranjería. 4. Los responsables del Ministerio de Interior, conscientes de las llamadas expulsiones en caliente, carecen de cobertura legal y están intentando justificarlas con diferentes argumentos como: 1. Que el ciudadano extranjero nunca ha llegado a acceder al territorio nacional, sosteniendo para ello un concepto operativo de frontera. 2. Que no resulta necesaria la tramitación de ningún
procedimiento para expulsar a los ciudadanos extranjeros que hayan accedido clandestinamente al territorio español por puestos no habilitados al efecto. Y 3. Que estas prácticas tendrían cobertura en el acuerdo entre España y Marruecos relativo a la circulación de personas y el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente. Tal como se analiza en los apartados siguientes, todos estos argumentos carecen de base jurídica alguna. De negación de entrada de ciudadanos extranjeros que intentando acceder a España por un puesto no habilitado al efecto, pues han llegado a estar en territorio nacional. Esta idea pues es un concepto operativo de frontera. Que sin embargo no resulta el concepto operativo de frontera del Ministerio del Interior. El mejor exponente del concepto operativo de frontera utilizado por el Ministerio del Interior aparece en el informe del 8 de febrero de 2014, redactado por la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil y dirigido de su director general en relación con los hechos acaecidos en la frontera de Ceuta el día 6 de febrero de 2014 y que fue entregado por el Ministerio del Interior al Congreso de los Diputados el 7 de marzo de 2014. Según este informe, habría que diferenciar tres supuestos de actuación. Y por supuesto, para su integridad física, en estos casos se le aplica el protocolo ordinario de las restantes costas nacionales, insulares o peninsulares, que consiste, en primer lugar, en rescatarlos y, en segundo término, aplicarles el régimen general de extranjería, tal como se ha venido haciendo siempre. Sobre esta argumentación, nada que objetar. B. Esta práctica, el referido informe excluye los casos en que la línea fronteriza entre ambos países. Según el informe, para evitar riesgos en la integridad física de quienes intentan sobrepasar el estridor nadando, las embarcaciones de la Guardia Civil no suelen interceptarlos en la línea imaginaria sobre la mar que constituiría la frontera y que podría provocar el ahogamiento, sino que la práctica consolidada es hacer un seguimiento con la embarcación por su seguridad e interceptarlos en la línea de agua de la playa anexa con una barrera de agentes que a efectos prácticos constituye el límite fronterizo. Es decir, mediante una decisión libre y soberana, la frontera se retrotraería hasta el lugar donde las acciones de contención y rechazo pueden llevarse a cabo, quedando dicha línea fronteriza materializada y visibilizada por la línea de agentes de vigilancia que en cada caso y circunstancia se establece desde el espigón hasta el agua de la playa y el límite necesario. Alcanza el territorio nacional y a estos efectos queda sujeto al régimen general de extranjería. Esta idea se esgrime para justificar que se aplique la expulsión en caliente a los inmigrantes que intentan saltar la valla, pero por ejemplo, tras saltar la externa, quedan atrapados en la cirga tridimensional colocada entre la valla exterior y la interior.
El concepto operativo es jurídicamente inadmisible. La idea de que pudiera existir una hipotética frontera constituida por la línea formada por agentes de la Guardia Civil en una playa española o por la valla interior en las ciudades de Ceuta y Melilla, en las zonas de doble valla, de modo que tal que solo superada esta línea de agentes o la valla interior se accede a territorio nacional, no resulta jurídicamente asumible. Este concepto operativo de frontera carece de cobertura legal. Y obvia la circunstancia de que cualquier caso, en su intento de entrada, los ciudadanos extranjeros son interceptados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y quedan bajo la custodia en territorio español. Las primeras por normas internacionales de obligado cumplimiento para todos los países y los segundos por normas de derecho interno con carácter general. A partir de esta normativa es indubitado que cualquier playa española, también la de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son territorio nacional, como también son sujetas a la soberanía española las aguas de la orilla de dichas playas, ya que o bien son aguas interiores al estar dentro de las líneas que están construidas sobre territorio español. Modificar a su libre albedrío, mediante una decisión libre y soberana, los límites del territorio nacional, aunque fuera como textualmente se señala, a los solos efectos de la ley de extranjería. El argumento carece de sustento jurídico o razón teórica. Seguridad jurídica debe utilizar un criterio de delimitación frontera que no el informe de Defensor del Pueblo de 2015 se señalaba a que la administración puede determinar dónde coloca los obstáculos que será preciso traspasar para considerar que sea entrada en territorio español. La entrada en territorio español se efectúa cuando se han rematado los límites internacionalmente establecidos. En este caso, la única... El sometimiento de la actuación de los poderes públicos a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, artículo 9.1c, se proyecta no solo en los supuestos de que la actividad de estos poderes se desarrolla en zona de soberanía territorial española,
sino que también quedan sometidos al imperio de la ley por la mera circunstancia de ser una actividad desarrollada por empleados públicos españoles en el desempeño de sus cargos. STC 21/1997, de 10 de febrero, del Condado. Donde están construidas las vallas, interior e exterior, de separación con Marruecos, son territorio nacional español en la que España ejerce plenamente su soberanía. En relación con hasta un expuesto, cabe afirmar que a. Los conceptos de frontera y zona territorial de soberanía son de carácter estrictamente jurídico y están regulados en la normativa correspondiente en atención a y el resto del ordenamiento jurídico español. En este sentido, incluso aunque se sostuviera que los ciudadanos extranjeros han sido interceptados fuera del territorio nacional, las expulsiones en caliente no quedan excluidas de la aplicación de la legislación de extranjería. Por tanto, es que el concepto operativo de fronteras utilizado por el Ministerio del Interior no resulta jurídicamente asumible para sustentar la legalidad de las llamadas expulsiones en caliente. Creo que hasta lo que voy un poquito, o sea, mucho. Punto de la costa española entre Tarifa y Málaga y se dirigían a la región de Murcia para establecerse allí. A estos ciudadanos se les aplicó el procedimiento y sin solución de continuidad comisión de la infracción administrativa consistente en la entrada ilegal en territorio español, justifica la consideración de tal conducta como incluida entre las que permite el retorno de aquellos que han sido detenidos cuando pretendían la entrada en España. En virtud de esta doctrina de la Fiscalía General del Estado, el Gobierno dispuso en el artículo 138 del Real Decreto 864/2001 de 20 de julio, por el que se aprobaba el Reglamento de Ejecución de la Ley de Extranjería, al definir los supuestos de devolución, que este procedimiento resultaría aplicable a los extranjeros que sean interceptados en frontera, en sus inmediaciones o en el interior del territorio nacional, en tránsito o en ruta, sin cumplir con los requisitos de entrada.
afirmó que, tomando en consideración que el artículo 58.3.b LOEX reserva el procedimiento de devolución solo a quienes pretenden entrar ilegalmente en España, la ampliación reglamentaria para aplicar este procedimiento a quienes ya están en la presencia de ciudadanos extranjeros dentro del territorio nacional que hayan entrado clandestinamente por un puesto no habilitado fue detenida en un inicio en la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2001 de 9 de mayo y consagrada normativamente en el artículo 138 del Real Decreto 864/2001 de 20 de julio, como uno de los supuestos en que resultaba aplicable el procedimiento de devolución y no el de expulsión. B. Esta tesis fue declarada nula y absolutamente desautorizada por la sentencia en España por puestos no habilitados no justifican la aplicación de las llamadas expulsiones en caliente. Al contrario, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, lo procedente para estos supuestos es la aplicación del procedimiento de expulsión con las garantías que le son inherentes. Ruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992. La aplicación provisional de este acuerdo se publicó en el BOE número 100 de 25 de abril de 92 y se entrará en vigor definitiva en el compromiso no es un título jurídico suficientemente que ampare las denominadas y la legalización de extranjería no coinciden en su objeto de regulación. Son dos normas de aplicación sucesiva que en ningún caso regulan la misma actividad administrativa desarrollada por las autoridades españolas, materialmente la entrega a las autoridades del tercer país. En este contexto, es evidente que por razón de la diferente materia de regularización, el acuerdo hispano-marroquí de readmisión en ningún caso puede ser un título jurídico que permita excepcionar a las autoridades administrativas los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería respecto de la reducción de entrega de ciudadanos extranjeros en situación irregular en territorio español interceptados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este acuerdo establece una serie de obligaciones que España está incumpliendo, por ejemplo, el artículo 1 es una petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requiriente, en la que se deberán constar todos los datos y las condiciones de libertad ilegal en el territorio español requiriente, así como cualquier otra información que se ponga sobre el mismo.
autoridades de frontera del Estado requerido de un certificado o de cualquier otro documento en el que se hace constar la identidad y, en su caso, la documentación poseída por el extranjero en cuestión. Artículo 2, párrafo 3. En este sentido, al margen incluso de las obligaciones derivadas de la legislación de extranjería, el propio acuerdo establece otra serie de obligaciones recíprocas por la ejecución de las entregas que, como la identificación e individualización de las personas entregadas o la documentación por escrito de dichas entregas, excluyen cualquier tipo de actuaciones administrativas por vías de hecho. Los ciudadanos extranjeros. El acuerdo de retorno regula la forma de ejecución de esas decisiones de salida cuando Marruecos es el lugar de destino. B. El acuerdo hispano-marroquí de readmisión establece a su vez un detallado procedimiento de entrega que implica obligaciones recíprocas para las autoridades de los países signatarios, como son la identificación de los ciudadanos extranjeros a entregar y la documentación por escrito del acto de entrega. La conclusión, por tanto, es que el acuerdo hispano-marroquí de readmisión no justifica la aplicación de las llamadas expulsiones en caliente, por no ser susceptibles en función de la materia que regula, de excepcionar la aplicación de los procedimientos establecidos en la legislación de extranjería. Al contrario, este acuerdo establece nuevas obligaciones para la ejecución en materia de estas entregas de ciudadanos extranjeros que también se están incumpliendo. La imposibilidad de dotar de cobertura legal a las expulsiones en caliente. Vulneración de la normativa europea y del derecho internacional. 1. Las denominadas expulsiones en caliente no son incompatibles con nuestro derecho interno. También resultan contrarias a la normativa comunitaria y al derecho internacional de los derechos humanos. Por tanto, resulta inviable la pretensión expresada en alguna ocasión por el Ministerio del Interior de dotarlas de cobertura legal. 2. Los derechos humanos constituyen una conquista de la dignidad frente a la barbarie y un hito que reclama continuos avances en su toma de conciencia, en su volcado al derecho positivo y, sobre todo, en garantizar que los logros obtenidos en este ámbito sean respetados por medio del desarrollo de mecanismos que hacen imposible la legitimización de prácticas manifiestamente vulneradoras de derechos fundamentales de las personas. La propia Constitución española da entrada a la exigencia de una interpretación de la legislación de extranjería, niñas que huyen de matrimonios forzados o de la ablación. Igualmente pudieran ser personas merecedoras del estatuto de refugiados o de personas que huyen. Personas merecedoras del estatuto de refugiados o de personas que huyen de la guerra o de la persecución. La necesidad de protección de personas y colectivos vulnerables como los mencionados, en las que se ha llevado la elaboración y firma de acuerdos internacionales tendentes al reconocimiento y desarrollo de unas garantías que posibiliten la defensa de su indemnidad. De ello se deriva que la legislación de extranjería de los países más desarrollados, y entre ellos España, prevea que no cualquier entrada clandestina en su territorio termine en devolución, en atención precisamente a circunstancias que exigen un mayor estándar de protección. Artículo 31 LOE y 23.6 que resulta vulnerada por las expulsiones en caliente. Es preciso, sin embargo, referirse al menos al derecho al asilo y protección internacional, que, como es sabido, es la protección que ha de dispensarse a los refugiados que huyen de la persecución o a quienes escapan de situaciones de violencia indiscriminada. Cabe recordar que la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora de los derechos de asilo y de la protección subsidiaria, afirma que es el asilo, es la protección que se dispensa a los refugiados y tiene esa condición. Toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual,
sexual se encuentra fuera del país y de su nacionalidad y no puede, a causa de estos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país. La ley introduce el derecho a la protección subsidiaria, que según su artículo 4 se dispensa a aquellas personas que no tienen la condición de refugiado, pero respecto a los cuales existen motivos fundados de que volver al país del que son nacionales o al país de su última residencia, en el caso de los apátridas, su vida e integridad sufriría grave peligro en los términos del artículo 10 de esta ley. Un ejemplo de protección subsidiaria es el de aquellas personas que, sin sufrir en su país una persecución concreta e individualizada sobre su persona, requisito de por existir, por ejemplo, una situación de guerra o de violencia indiscriminada. Las expulsiones en caliente, en cuanto impiden cualquier alegación y tratamiento individualizado de los ciudadanos extranjeros interceptados, posibilita el ejercicio del derecho de asilo. De ese modo, no solo se vulnera la Ley 12/2009 que lo regula, sino también el artículo 13c que reconoce este derecho, los compromisos internacionales suscritos por España como país signatario de la Convención de Ginebra del 28 de julio del 51 y del protocolo del 31 de enero del 67 sobre el Estatuto de los Refugiados, y la normativa UE, que también garantiza el pleno ejercicio de este derecho en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En adelante, se después. De su inconstitucionalidad, de su contradicción con el derecho internacional y con el derecho comunitario. A las autoridades marroquíes también estarían incluidas en la prohibición de expulsiones colectivas. El artículo 19.1 prohíbe las expulsiones colectivas. Esta prohibición no solo desautoriza la práctica española de las expulsiones en caliente, sino que impide la pretensión de dar cobertura legal a este tipo de actuaciones mediante una reforma de la legislación de extranjería, ya que lo determinante de esta prohibición no debería ser que recaigan sobre un grupo más o menos numeroso de otros derechos y libertades de los demás. En relación con este precepto, el contenido de los informes de organización también debería ser tomado en consideración para proscribir las devoluciones sumarias a Marruecos y para que las devoluciones que se practiquen al amparo de la legislación de extranjería lo sean previo análisis personalizado y motivado de cada expediente para garantizar el principio de no devolución. Las garantías de Marruecos acerca del adecuado trato y la exigencia del acuerdo bilateral con Marruecos, de que se compromete a asegurar de que el migrante llegue a su destino, reclama desde la perspectiva de los estándares mínimos de protección de la efectividad de los derechos humanos un seguimiento pormenorizado pendiente de ejecución. Y de pena o tratos inhumanos o degradantes incluye la prohibición de expulsión de los extranjeros a un país respecto del que existan motivos suficientes para pensar que la persona expulsada. En el ámbito del convenio también las expulsiones colectivas están prohibidas, expresamente en el artículo 4 del protocolo 4, cuyo propósito, tal y como se establece el TDH, es garantizar que ningún extranjero es expulsado sin que se examine de forma individualizada su situación y tener la oportunidad de hacer valer sus argumentos. Es el TDH del 5 de febrero de 2002 o el 23 de febrero de 2012, Inti Jama y otros de Italia. Asimismo, se TDH garantizar este derecho en los procesos de expulsión. Es el TDH del 21 de enero de 2011 a MSC Bélgica y Grecia, 22 de abril de 2014 a ese y otros España. Las expulsiones por vía de hecho imposibilitan el acceso a los procedimientos de extranjería y con ello a los expulsados. Se les priva de la posibilidad de impugnar la legalidad de su expulsión y la vulneración de sus derechos. En conclusión,
no existe la posibilidad de proceder a una modificación legislativa para dar cobertura legal a las expulsiones en caliente, tal como se están ejecutando actualmente, toda vez que vulneran la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente la referida al ejercicio del derecho de asilo y protección jurídica internacional, la prohibición de expulsiones colectivas y el principio de no devolución. 7. Las expulsiones en caliente y el derecho penal. 1. La ilegalidad de las llamadas expulsiones en caliente resulta concluyente a partir de todo lo señalado, y de ese modo no puede dejar de analizarse si obliga a un ciudadano extranjero a salir del territorio nacional al margen de lo establecido en las leyes es una conducta que posee relevancia penal. Llamar la atención acerca de la inoperancia de la obediencia debida como causa justificativa de la responsabilidad penal a la que podría conllevar la ejecución de esas conductas. Los agentes que ejecuten o de alguna manera, con su acción u omisión, favorezcan o posibiliten las expulsiones en caliente, no están amparados por la obediencia debida. El artículo 5.1.d de la Ley Orgánica 21/1986 del 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que en ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Tampoco resultaría posible invocar la eximente de actuar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, artículo 20.7 CP, ya que un presupuesto para su aplicación es que dicho debe emanente del ordenamiento jurídico y se ajuste a lo prescrito en él. Autorizado compeliere a otro. A efectos penológicos resultaría además de aplicación la circunstancia agravante del artículo 22.7 CP que concurre cuando el autor del delito se prevalece en su agravante del artículo 22 CP. Con carácter público, lo que acontecería en estos casos al ser miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes ejecutan estas conductas amparados en la autoridad que representan. El artículo 537 CP establece una pena de multa y de inhabilitación especial para la autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho de la asistencia al abogado del detenido o del preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. En la medida en que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por la vía de hecho, devuelve a un inmigrante a territorio marroquí, le está impidiendo el ejercicio de los derechos que podría ejercer si se diera curso al procedimiento legalmente prescrito. La finalidad del artículo 537 CP es la de proteger los derechos de las personas detenidas o presas y sin duda merece la calificación de detenido quien está privado de libertad en el marco de un procedimiento de devolución o expulsión, gozando de derechos como el de la asistencia letrada y de intérprete. Artículo 22.2. Este precepto sanciona aquellas conductas que no resultan subsumibles en los tipos penales que le proceden y que castiga con una pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes. 5. El artículo 4 que de esta consideración, los actos o decisiones administrativas suscritas o formalizadas, sino también las tácitas o la sinceridad de hechos. De este modo, en las expulsiones en caliente se estarían las resoluciones administrativas que persiguen totalmente del procedimiento, incurriendo con
la nulidad del pleno derecho, en la que al tiempo avalaría el carácter injusto y arbitrario de tal decisión. En tal caso, de que la decisión de expulsión en caliente haya sido tomada por algún... 6. En cuanto a la posible responsabilidad penal en que se incurriría en las expulsiones en caliente, conviene recordar principios generales del derecho penal, como que no solo responden penalmente los ejecutores directos de las conductas típicas, sino también quienes las ordenan o las hacen posible, además de aquellos responsables o superiores que, teniendo noticia de tales prácticas, no toman medidas para ponerles fin. Desde esta última perspectiva, el carácter de presentar denuncia todo aquel que haya presenciado un delito público, artículo 259 del ECRIM, o tenga conocimiento del mismo por cualquier otra vía, artículo 264 del ECRIM, estando especialmente obligado. No obstante, la omisión o inacción frente a las expulsiones en caliente puede ser también constitutiva de delito. Artículo 45 CP. Castiga a quien, pudiendo hacerlo, no impida la comisión de un delito que afecta a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual. Artículo 408 CP. Sanciona a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejar intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. Existe incluso la posibilidad de articular la responsabilidad en comisión por omisión de las devoluciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros que han sido interceptados por dichos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en zona de soberanía española, sin seguir el procedimiento establecido legalmente ni cumplir las garantías internacionales reconocidas. 2. Las expulsiones en caliente vulneran lo dispuesto en la legislación de extranjería, ya que la legislación de extranjería no contempla la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado expulsen a los ciudadanos extranjeros de que están bajo su custodia mediante vías de hecho. Los supuestos de ciudadanos extranjeros que intentan acceder al territorio nacional por supuestos no habilitados y son interceptados en la frontera o en sus inmediaciones, a lo sumo pueden ser objeto de devolución regulada en el artículo 58.3b LOEX, y en esta devolución es una actuación administrativa arreglada que exige el cumplimiento de una serie de requisitos como son el traslado, policía, su identificación, el nombramiento de un abogado de turno de oficio y, en su caso, de un intérprete, una resolución de devolución acordado con el subdelegado o delegado del gobierno, según corresponda, y con el acto material de devolución se ejecute por parte del Cuerpo Nacional de Policía. 3. El concepto operativo de frontera utilizado por el Ministerio del Interior consiste en considerar que en las playas españolas el ámbito territorial de soberanía lo representaría una imaginaria línea formada por los cuerpos de agentes de la Guardia Civil, o en las ciudades de Ceuta y Melilla la zona de soberanía española comienza cuando se atraviesa la valla interior de protección. Carecen de cualquier cobertura legal, no resultan jurídicamente asumibles para sustentar la legalidad de las llamadas expulsiones en caliente, ya que los conceptos de frontera y zona territorial de soberanía son de carácter estrictamente jurídico y están regulados por la normativa correspondiente, careciendo de cualquier cobertura legal de ficción en que se basa este concepto operativo. Al contrario, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el particular, lo procedente para estos supuestos es la aplicación del procedimiento de expulsión con las garantías que le son inherentes. El acuerdo hispano-marroquí de readmisión no justifica la aplicación de los tipos penales en que podrían suscribirse estas conductas, como son de la responsabilidad referidas a la obediencia debida, ejercicio legítimo del cargo o del desconocimiento de la licitud del derecho. Además, europea e internacional, con el pretexto de mayor eficacia y eficiencia de una política migratoria focalizada principalmente en el control de los flujos humanos, movidos mayoritariamente por flagrante necesidad. Ello constituye un atentado a los valores superiores de la Constitución y a los más elementales principios éticos de que quienes la padecen, y mucho más a quienes la promueven o al menos la consienten.
Gracias, Domingo. Bravo.